Hola mi gente, ¿cómo están? Espero estén bien porque os traigo la legendaria de Sirene. Ya todos conocen este personaje, pero ahorita viene su evolución y viene completamente rota, al punto que va a destrozar a Tribe en los equipos de Amphoreus. Así que ponte cómodo, jala tu personaje favorito, lo que tengas a la mano, incluyendo tu comida, tu bebida, porque empezamos con este video. Y como es costumbre, empezamos con el orden de los talentos. Así que rápidamente abro la aplicación, miro los talentos y me asusto al ver el talento más importante. Y es que este tiene mucho texto, pero te lo voy a resumir. Y es que el talento más importante sería la invocación de Sirene, el cual tiene mucho texto porque tiene una pasiva especial. Pero comencemos a resumirlo. Este inflige un 50% de la máxima invocación con el hielo a tus enemigos. Segunda pasiva. Cuando Sirene utilice esta habilidad, solo un personaje aliado, dependiendo de sea el personaje. Si el personaje es de Amphoreus, obtiene un super efecto. Si el personaje no es de Amphoreus, aumenta el daño que inflige este aliado en 40% durante los turnos. Brian, ¿qué es este super efecto? Cuéntame, platícame qué obtienen los personajes de Amphoreus. Bueno gente, esto cambia dependiendo del personaje. Tanto el Trazacaminos, Castorice, Shinice, entre otros, tiene su pasiva con Sirene. Y ahorita te explico cada una de ellas, obviamente resumido porque es mucho texto. Y es que el primer personaje sería el Trazacaminos, el cual nos cuenta que obtiene recuerdo, que aumenta su ataque en 16%, su máxima en un X porcentaje, su tasa crítica en 60%, y este efecto también aplica para la invocación, que sería Men. Además de eso nos cuenta, después de que el Trazacaminos use su ataque básico mejorado con recuerdo, en esta batalla gana inmediatamente un turno extra y usa automáticamente Mewtwo de flores y plumas. Pero si el objetivo fue derrotado antes de que se lance este ataque, se usará sobre el objetivo que haya aparecido, o sea, la siguiente ronda de enemigos. El siguiente personaje de la lista sería la hermosa Anglae, y es que esta tiene efecto interesante que ahorita mismo te comento. Al usarlo sobre Anglae, provoca que Anglae obtenga romántico, porque ella es una romántica. Y es que esto os cuenta, inmediatamente acumula el efecto máximo del talento de invocación, el efecto aumento de velocidad. Usar un ataque a Anglae o su invocación consume romántico y regenera 70 puntos de energía para esta unidad. Aumenta el daño que inflige Anglae y su nuevo duende en 72%. Aparte de eso, estos ignoran un 36% la defensa del enemigo hasta que Anglae salga del estado de la Ultimate. Y sí gente, este efecto aumenta el talento de invocación de Anglae y la Ultimate de Anglae. Bien o muy poco sabes que Sirene estará muy rota y muy fuerte. Por ahorita pasemos con el siguiente personaje de la lista, que sería Tribe. Al usarlo sobre Tribe, el daño que inflige Tribe ignora un 12% de defensa del enemigo. Cuando Tribe lance un ataque adicional y esta tiene activada su zona, Tribe lanza un ataque adicional, que serían un total de 2 ataques. Si me preguntan, Sirene no es tan útil con Tribe. Pero ahorita pasemos con el siguiente personaje, que sería Mayday. Y es que esta pasiva nos dice, al usarlo sobre Mayday mientras tu estado de venganza de sangre, usa automáticamente Asesino de Dioses, que sería el talento pasivo Mayday. Este ataque aumenta el daño crítico de Mayday en 60% y no consume cargas. Ya por esto es God. Si no está en estado de venganza de sangre, la acción de Mayday se avanza un 100%. Se preguntan cómo Mayday no está demasiado, pero realmente es muy útil, muy versátil. Pero pasemos con el siguiente personaje de la lista, que este personaje ya todos conocen y es el DPS más fuerte de Honkai Star Rail y mi personaje favorito, y sería mi hermosa Castorice, mi esposa de este juego junto con Sirene. Y el bufo que nos da Sirene con Castorice puede ser un poco confuso, pero realmente te explico. Al usar esta habilidad sobre Castorice, gana 9 bugs, puede desbordarse hasta un 200%. Al invocar la mascota de Castorice, aumenta el multiplicador de daño infligido en 0,4 por cada punto de ala abisal, que sería el talento de Castorice, con el que pierde vida, así que es muy fácil de ganar este daño infligido. Si hay 2 o menos enemigos, este multiplicador aumenta en 0,48%. Si me preguntan, hasta el momento es la que veo más interesante, pero todavía faltan personajes y el siguiente
siguiente sería Naxa, que ahorita sí le ponemos el turbo y se explico el texto. Al usar esta habilidad de Naxa, recupera un punto de la básica y hace que la siguiente acción de Naxa avance un 100%. Aumenta el daño de habilidad de Naxa en 40% y su ataque en 60%. Y aumenta la cantidad de cargas de la básica en 3% con duración de un turno. Pasamos con el siguiente personaje, que sería mi hermosa Shinice. Y para no hacerte el texto tan largo y que este video se vea 30 minutos, solo te digo que aumenta la creación de la hermosa Shinice. Pasamos con el siguiente personaje de la lista y sería Zipper. Esto os cuenta, al usar esta habilidad sobre Zipper, aumenta el infligido en 36% y reduce la defensa del enemigo que tenga este cliente en 20% y los enemigos adyacentes en un 12%. Ya todos conocen a Zipper, así que con esta no alargo tanto el texto y pasamos con el siguiente personaje, que sería Fainon. A la madre, qué texto tiene esta sirene. Pero sigamos con esta guía. Para resumirte tanto texto, cuando Phaeton esté estable Ultimate, esta aumenta su prueba crítica en 16% y si este está a punto de salir, este recupera tus cargas y sigue en su estado Ultimate. Además de eso, cuando lanza un ataque con las cargas extra, este pierde un 15% su vida y tras hacer un ataque, este inflige daño extra equivalente a 5 cargas y cada carga equivale a un 30% del ataque Phaeton en su estado Ultimate a un enemigo aleatorio con fuego. Si me preguntan, está útil y sí sirve con Fainon, pero pasemos con la hermosa Chisel. Y es que usarlo sobre este personaje recupera 60 puntos de energía la hermosa Chisel y el daño que inflige esta aumenta en 100%. Tras usar su ataque básica, el daño que el tiempo aplicado produce inmediatamente un daño equivalente a 60 o 80%. 60 con su ataque básico y con su habilidad básica un 80%. La siguiente sería mi hermosa Sidra. Y sí, mi gente, esta ya se hizo larga, pero es por tanto texto que tiene la hermosa Shirene. Y es que en resumen, tras usar a Sidra, aumenta el daño crítico del personaje con mérito militar en 42%. Tras usar el estado mejorado, Sidra obtiene una carga de este mérito militar automáticamente. Siguiente personaje sería Larga Noche. Y es que en resumen, tras usarlo sobre Larga Noche, el daño que inflige su mascota aumenta en 67% cuando esté estado mejorado. Además de eso, cuando Ernai utiliza su habilidad básica o la definitiva, obtiene una carga adicional de memoria. Sí, gente, está largo el texto, pero sigamos con el último personaje, que sería nuestro querido Dungeon de Tierra. Y seamos sinceros, no utilizará Sirene con este personaje, así que en resumen, aumenta el efecto de escudo y el daño que inflige Dungeon de Tierra, junto que no consume cargas del estado Ultimate. Pasamos con el siguiente personaje de la lista, que sería Sidra. Sí, gente, ella se puede bufear a ella misma. Y es que os cuenta, después de que Sidra haya obtenido recuerdo de cada compañero equipado, excepto y aquí nos ponen censurado, obtiene balas de flore y flecha. Además inflige un instante daño de hielo equivalente al 70% de la vida de Sirene a un enemigo aleatorio. Y sí, gente, este texto fue un infierno y fue demasiado texto. Pero ahorita pasemos con el segundo talento más importante, que es la habilidad básica de Sirene. Recientemente el texto no es tan largo, simplemente nos dice: obtiene 3 puntos de recuerdo, que sería el cuento del medio duende, y despliega una zona que dura 2 turnos. Su duración disminuye al comienzo de cada turno de Sirene. Mientras la zona está activa, por cada daño infligido por tus aliados, inflige un daño verdadero adicional, equivalente al 20% del daño original. Al batir Sirene, la zona desaparece. Brian, ¿qué significa esto? Cuando maten a Sirene, la zona desaparece. Y el siguiente talento que hay que subirse al Ultimate de Sirene, ya que esta cuenta invoca al medio duende, que como todos vieron todavía no tiene nombre, lo que otorga inmediatamente un turno extra y activa la habilidad definitiva de todos los compañeros. Literalmente, gente, esto está roto. Lo de eso, Sirene entra en estado de onda sensación pasada con su ataque básico mejorado para amar el mañana, que este ataque básico te lo explico más tarde. Y solo por usar este ataque básico ha aumentado la tasa crítica de Sirene y su invocación en un 50% y se despliega el efecto de la zona de la
habilidad, sin duración activa, solo se puede usar una vez por combate. La vida máxima es equivalente al 100% de vida máxima de Shirene. Y si notan, aquí el texto está un poco censurado, así que intento explicarlo a mi manera. Pero pasemos con el siguiente talento, que sería el talento de la invocación. Y es que esto nos dice, la velocidad del mismo duende, que de momento no tiene nombre, permanece en 0% y no desaparece el orden de acción. Mientras esté en el campo, se considera fuera límite. Cuando se produzca un cambio de porcentaje en la vida de Shirene, el porcentaje de la mascota también cambia en consecuencia. Este campo, la vida máxima de Shirene y su mascota, aumenta en 24%. Después de utilizar habilidades, la reacción de todos los efectos continúa. En esta unidad disminuye una carga, o en este caso una acción. Y sí, gente, eso dice el texto. En resumen, se explica que aumenta vida de Shirene y su invocación cuando estos pierden vida. Un talento útil, pero tampoco es el mejor. Y el último talento que vamos a ver sería el talento pasivo de Shirene. Y es que este también tiene mucho texto, pero en resumen, cuando entramos en el campo de batalla, tus compañeros obtienen futuro. Y cuando estos actúen, gastan esta carga de futuro y le otorgan a Shirene una carga de recuerdo. Estas cargas de recuerdo se citan 24 para actividad definitiva, así como funciona Castorice. Además de eso, cuando tienes 12 cargas de recuerdo, entra en estado de onda ensoñada del pasado. Puede activar su habilidad definitiva tras alcanzar el máximo. Los puntos de recuerdo se pueden acumular hasta un máximo de 27 puntos. Mientras Shirene está en campo de batalla, el daño que inflige a tus aliados aumenta en 20%. Brian, está difícil ganar estas cargas. No, mi gente, la verdad es que no está tan difícil. Funciona como Castorice, es muy útil y para activar la última necesitas 24 cargas de recuerdo. Además de eso, el ataque básico nos ayuda. Si está en su estado normal, solo consigues una carga de recuerdo cuando llegue el turno de Shirene. Y como saben, este reinicio sirve para que los compañeros obtengan futuro. Además de eso, Shirene inflige un 65% de su vida máxima con el hielo a un enemigo designado. Y el ataque básico mejorado obtiene 3 cargas de recuerdo e inflige daño hielo equivalente al 30% de vida máxima de Shirene a un enemigo designado. Luego a los enemigos adyacentes les hace el mismo daño. Y sí, gente, y aunque las cargas son tan difíciles de conseguir, ahorita pasemos con el tema de las pasivas. La primera pasiva nos dice, cuando se invoque el nuevo duende de un compañero equipo, esto obtiene futuro. El futuro que posee el nuevo duende no se puede consumir. Segunda pasiva, ondas a través del tiempo. Cuando hay 1, 2 o 3 herederos, o en este caso personajes de Amphoreus, esta hará cargas. Y para que no te confundas, Shirene no cuenta para este talento. Si hay un personaje de Amphoreus, gana 2 cargas adicionales. Si hay 2 personajes, gana 3 cargas adicionales. Y si hay 3 personajes, gana 6 cargas adicionales. O sea, perfecto para el equipo de Castorice. Tercera pasiva, cuando la velocidad de Shirene es de 180 o más, aumenta el daño que inflige a tus aliados en 20%. Y por cada punto de exceso, la penetración de resistencia de Shirene y su invocación aumenta en 2%, contado hasta la velocidad máxima de 60 puntos. Literalmente, gente, este talento es muy útil. Paseos extra, temas de daño crítico, velocidad y vida. Brian, no explicaste la técnica. En resumen, te diré la parte más importante, y es que esta crea efecto de vida básica al entrar en combate y hace un aumento de velocidad, tipo Fei Xiao y otros personajes. Pero pasemos con el tema de idolones, y es que hacerte el resumen rápido es muy fácil. La más importante es la 2, luego de eso siguen las demás, como sería la C, la E1 y la E4, que no sirve para nada. Pero diciendo una por una, empezamos con el 1. Tras la habilidad definitiva o al invocar a la mascota, gana un punto de historia. Cuando historia alcanza 3 puntos, consigue otros puntos de historia y gana inmediatamente un turno extra. Y usa automáticamente vals de flores y flechas y gana 3 puntos de recuerdo. Además de eso, aumenta en 12% el número de cargas que tiene la mascota. Literalmente un talento muy útil. La 2, que es la fuerte y el plato fuerte de este video. Al entrar en combate, obtiene 12 puntos de recuerdo adicional. Por cada personaje aliado diferente que obtenga mejor habilidad de mascota, el multiplicador verdadero de vida básica y la zona que crea aumenta en 5% hasta un máximo de 20%. La 3 me la salto. La 4, que como siempre es mala, pero aquí no es tanto. Cada vez que se utilice a la mascota Shirene, el daño que inflige esta mascota aumenta en 5% durante esta
esta talla. Y vamos con el 6. Cuando Sirene utiliza su habilidad efectiva por primera vez, la acción de todos los aliados aumenta en 100%. Cada vez que se active el idioma de Black, que sería el 2, donde comienza el poema, y usa baldeflores y flechas, según la cantidad de veces que se haya activado, obtiene los siguientes efectos. Una vez aumenta la resistencia de todos tipos de aliados en 12%. Dos veces o más la acción de todos aliados aumenta en 20%. Literalmente vigente es muy útil, pero ahorita pasemos con el tema de conos. Y es que el cono más importante sería el cono de Sirene, el cual aumenta la velocidad del portador en 18%. Y con su invocación utiliza su habilidad, esto obtiene blanco, que aumenta el dado que sus enemigos en 10%. Cuando la invocación del portador usa su habilidad básica, su enemigo obtiene verso, que aumenta el dado crítico de todos los aliados en 16%. Cuando la invocación del portador tiene blanco de verso, aumenta los efectos de blanco y verso en 100%. Si no quieres sacar este cono, ponle el cono de Hermosa Shinice. Este es muy útil por el aumento de velocidad. Si lo tienes, ponle uno free to play, que sería el cono de Tinejerta, que aumenta velocidad en un X porcentaje y aumenta el daño infligido de los aliados al utilizar una habilidad básica. Literalmente un cono muy bueno. Luego de eso ya no hay opciones buenas, pero en todo caso ponle el cono que está en la tienda de olvidado o el cono del pase de batalla. No son tan útiles, pero son opciones. Ahorita pasemos con el tema de estadísticas, empezando con la pechera. Aquí busca prueba crítica o daño crítico, dependiendo cuál tenga mejores estadísticas y te queda balanceada tu Sirene. Las botas es obligatorio velocidad, y en la cuerda de esfera buscaremos vida porcentual, ya que Shinice no necesita cuerdas de recarga de energía, ya que ella nos sirve con recuperación de energía. Sus estadísticas buscaremos velocidad, vida porcentual, prueba crítica y daño crítico, y por último resistencia a efecto. En el set de artefactos le vamos a poner Salvadora que reforja el mundo, ya que el conjunto de piezas aumenta prueba crítica en 8%, el conjunto de 4. Después de que el portador lance un ataque básico y la básica, cuando Nuevo Duende esté en campo de batalla, la vida máxima del portador y su invocación aumenta en 24%, y el daño que inflige a tus aliados aumenta en 15%. El efecto dura hasta que el portador lance el siguiente ataque básico o habilidad básica. Un set muy útil, pero en caso que no tengas, te recomiendo 2 piezas de vida, 2 de velocidad, 2 de velocidad, o ya mira tú que le pones, pero no le pongas ataque. Más que 2 piezas de velocidad y 2 piezas de velocidad. Si quieres un set completo, ponle el espacio hackeado, que sería el set de velocidad que la interacción, o si no, ponle el set de Anglae. Cualquiera de estos dos viene muy bien. Ya pasando con el set de ornamentos, el más importante es el nuevo que viene, Anfor la Tierra Eterna. Y es que esto os cuenta, aumenta prueba crítica del portador en 8%, mientras invocación del portador está en campo de batalla, la velocidad de tus aliados aumenta en 8%. Estos efectos no se pueden acumular. Si no tienes este, te recomiendo la vieja confiable, Guía Rota, que aumenta la resistencia a efecto en 10%, y cuando tienes 30 del resto de efecto, aumenta el crítico de tus aliados en 10%. Si no, puedes ponerle Osai Sereno, el cual aumenta la vida máxima en 12%, y cuando tienes una vida igual o superior a 5000, el daño crítico del portador y su invocación aumenta en 20%. Si no tienes este, última opción, Colony Penal, y esto será porque aumenta el daño que inflige los aliados del mismo tipo. Y mi última opción sería Flota de los Eternos, ya que este aumenta vida y aumenta el ataque de los aliados. Así que ahorita, mi gente, pasemos con el último tema de este video, que directamente se hizo el más largo de mi canal, y sería el tema equipos. Debido a la pasada de Sirene, tenemos un equipo con personajes de Amphareus. Mi equipo favorito sería el equipo de Castorice, que consiste en Castorice, Evernight, Shinice y una hermosa Sirene. Otro equipo muy bueno sería el equipo de Anglae, cambiando estos personajes por Trazacaminos y Dungeon de Tierra, o el equipo de Fainon, Anaxa, obviamente con full personajes de Amphareus y sus distintas variantes, que voy a explicar en otro video, porque este se hizo demasiado largo. Ya sabes que te amo, te quiero, adiós.